106.5. Son las 9:40. Entonces, están con nosotros los doctores José Garrido, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, y está el doctor Francisco Tevenin, que es presidente del Comité Científico de la Sociedad Dominicana de Perinatólogos. Por cierto, un saludo muy especial para uno de los mejores perinatólogos dominicanos, el doctor Santiago Martínez. Así que le llegue mi saludo a Santiago Martínez. Ellos tienen un congreso, entonces vamos primero a compartir las informaciones del congreso y después algunas preguntas importantes que yo sé que hay aquí en el estudio. Entonces, explíquenos en qué consiste este congreso. Sí, muy buenos días, gracias realmente por la invitación. Nosotros somos la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal. Medicina perinatal involucra... Usted es Tevenin, disculpe. No, el doctor Garrido. Usted es Garrido. Yo soy el doctor Garrido, el doctor Tevenin. Okay. Entonces, nosotros somos una sociedad que involucra varias especialidades. Somos ginecólogos obstetras, también son pediatras perinatólogos. Trabajamos de manera conjunta porque el embarazo se ve como un binomio, lo que es la mamá y el bebé al mismo tiempo. Básicamente lo que hacemos los ginecólogos, el diagnóstico prenatal y el seguimiento de la paciente de alto riesgo. Diagnóstico prenatal me refiero cuando los pacientes vienen con algún tipo de malformación congénita, cuando se hace un cariotipo, sonografía especializadas. Y embarazo de alto riesgo cuando hay una condición del embarazo o preexistente del embarazo que haya que tener algún tipo de cuidado específico durante esa parte de la gestación. ¿Usted es hijo, del famoso doctor Garrido, ginecólogo? Sí, ese es mi padre. Ya. Sí. Entonces de familia. Como los viejos, sí, ¿no? Exacto. Recordando a los padres. Sí, y casualmente mi papá fue el que fundó la sociedad hace 34 años. Perfecto. Que hoy realmente nos toca dirigir a nosotros. Entonces el congreso... Perdón por la interrupción. No, está bien. Realmente es el 12º congreso, se realizará del 21 al 24 de junio en el Centro de Convenciones de Punta Cana. Tenemos 18 invitados internacionales, tenemos 30 profesores nacionales, de lo que realmente marcan la pauta tanto nacional e internacional en lo que es la medicina perinatal. ¿Está dirigido a quién? ¿A pediatras, ginecólogos o a perinatólogos nada más? No, pediatras, ginecólogos, pediatras que ejercen la perinatología o que es la neonatología, psicólogos, pero tenemos parte de lo que es la parte de violencia obstétrica, que son los temas que tenemos. Enfermeras las enfermeras que trabajan en lo que es la parte en la parte de neonatología y la enfermedad de parto. Doctor Tevenin, ¿qué temas novedosos hay en este congreso que puedan llamar la atención de la audiencia? Sí. Bien, mira, lo interesante es que siempre tratamos de que en los congresos se lleven cosas que verdaderamente ayuden al médico a desarrollar en los avances de la perinatología y, como dice el tema central, en ese binomio madre-hijo. Es uno de los pocos, yo diría que prácticamente el único congreso donde tenemos la oportunidad de estar, obstetras y pediatras. Y tal vez los obstetras criticar lo que hace el pediatra o el pediatra criticar lo que hace el obstetra, pero realmente nos ponemos de acuerdo al final. Entonces la idea es que esas personas que vienen, son personas que vienen a orientarlos a los dos en conjunto en temas importantes. Bueno, pues aquí estamos ahora mismo tratando de llevar a cabo un proyecto que es la cirugía fetal, o sea, la cirugía prenatal. Hay un proyecto que se quiere llevar a una institución de acá, porque es un proyecto diríamos, de altas exigencias, para tratar de poder resolver a veces esas lesiones en los bebés que están intraúteros desde antes de nacer. Creo que es algo interesante. Eso significa intervenirlos quirúrgicamente antes de nacer, para corregirle sí, cualquier entonces quisiéramos realmente en una institución de acá del país bueno, poder duro, esa expresión de un país subdesarrollado. Sí. Bueno, por aquí se puede, realmente las herramientas por eso están. lo estamos Hay saludando. una... Lo que pasa es que Los equipos están, ¿no? sí, porque es un equipo de laparoscopía. En este país sí es y compadre, es el compadre. médico que puede hacerlo. En Y ese la institución sentido, que se haga responsable, en ese sentido, doctor, hay una cirugía, no recuerdo el nombre, pero se le hace mucho cuando son gemelares, cuando es productos gemelares, y popularmente se dice que un gemelito se está chupando al otro. Yo sé que eso se hace en Venezuela con éxito, se hace en algunas ciudades de Estados Unidos, pero en Dominicana hay como un trámite, y aquí
aunque hay capacidad, no está aprobada por el ministerio. Esa es una, por ejemplo, de las opciones que ustedes valorarían en el Congreso. Sí, claro, ¿no? Eso va. ¿Cómo se llama esa cirugía? No, generalmente es la ablación de los vasos de comunicante, que cuando se comunica una placenta con la otra, un niño puede Exacto. perjudicar Un niño al otro, crece y el otro casi y el otro muere. se muere. Entonces realmente eso, y mira que es una cirugía sencilla, ¿eh? Sí. Nada más Y meter aquí un no está trocar aprobada. y con un láser tú los vasos lo quemas, lo atrofias y ya. Aquí no divide está aprobada todavía. Sí. Pero aquí se hizo una cirugía no hace mucho, fue en Santiago, que también es prenatal, que es cuando los niños la vejiga se le llena mucho. Los hacen médicos mega se vejiga. parecen a Dios. Entonces tú le Son- puedes son intrauterinamente una meter un chungo, o sea, un catéter que le va a comunicar ¿Por la vejiga. qué Y tenemos entonces tan orinan dentro. alta tasa de mortalidad materno-infantil? Realmente, sí, nosotros, no es un secreto que nosotros tenemos de de la tasa más alta en la mortalidad materna y la mortalidad infantil. La parte materna es algo igual que la infantil, pero más enfocado en la materna, es multifactorial. Porque una paciente de alto riesgo, en el sentido, una paciente adolescente, tiene más posibilidad de morir, cuando fallecer, porque su cuerpo no está preparado. Esa paciente que llega a nuestros hospitales sin ningún tipo de evaluación prenatal, sin ningún tipo de chequeo Y prenatal. bebiendo romo hasta los 6, 7 meses. Sin de ningún embarazo. tipo de... Exacto. Y consumiendo droga y crack en esos barrios, oliendo cemento. Llegan tanto dominicanas como extranjeras. Sí, llegan todo sin- tipo de pacientes. Sin chequeo prenatal. Sin chequeo Comiendo prenatal. picalonga con romo. Una paciente que no tenga la conciencia necesaria o los medios necesarios para ir a una evaluación prenatal, independientemente de que sea su nacionalidad, tiene mucha posibilidad de fallecer después porque no sabemos que no estamos... ¿Cuál es la tasa que ustedes manejan? 100 por cada 100.000 nacimientos. ¿Y la del Eso es promedio de la muchísimo. región cuál es? 30. Bueno, aquí están... La mayoría son haitianas, Julio, las que mueren. El promedio de la región. ¿Cuál? sí, el problema de ellos está en 60, 70. Y nosotros sí. Exacto. ¿Muerte materna o infantil? No, Si le muerte quitamos los materna. haitianos, Materna. nosotros estamos por debajo de 40. Materna. Muerte Seguro. materna. Muerte Seguro materna. es. Ahora, En el caso de los niños, las muertes de los niños. el 8% de los nacimientos prematuros, el 8% son nacimientos prematuros, y esos prematuros, el 50%, 50-60% fallecen. el 50 del 8. Sí, exacto, más Cuando o menos. yo quiero Ahora, hacer una ¿cómo, pregunta. ¿cómo está Y después República deja que José Dominicana? haga una... No, Ok, después de hablando nivel que de yo... todo. Sí. Bueno, Pero nunca le voy a preguntaba agregar algo. cómo... O sea, Ok. la tasa de mortalidad, por ejemplo, infantil, que generalmente nosotros la tenemos en 25 y algo, en los países desarrollados de un 6, un 7, o sea, realmente nosotros la tenemos un poco alta. Y lo que dice el doctor Garrido, parte de lo que nosotros en el Congreso, Doctor, yo un creo poco, que la muerte... doctor, un poco alta, no. De 6 a 25 son cuatro. Él es muy benigno. Son Yo 4 creo- veces. Ahora, Bueno, pero Pero es que le va hay agregando países un que la poco tienen más alta. alto. Lo que Ahora iba a decir de la usted muerte, cree- de la Honduras y muerte, Haití, que la nosotros tasa. en el Congreso tenemos 3 cosas básicas que tratamos de incidir ¿Cuáles son? en los médicos. ¿De qué se mueren las mamás? Entonces vamos a hablar de eso, de hipertensión, de infección y de sangrado. Vamos a hablar de eso en el Congreso, a ver si ¿Cuáles los son? médicos entienden Hipertensión, hipertensión del embarazo, infección infección y y sangrado. sangrado. Entonces, Eso es lo que vamos a causa hablar- la muerte de las Sí, madres. sí, la- ahora esto es Coño, evitable. son 3 enfermedades de la Es pobreza. prevenible. Sí, Sí, son evitables eso y es prevenibles interesante. muchas Porque de son ellas. de la La pobreza. mayoría son prevenibles y evitables. Son de la pobreza. Entonces no hay razón para Eso enfermedad de la realmente pobreza. en todos los congresos tenemos esa misma discusión, que como nosotros realmente la mayoría de muchos pacientes pueden tener acceso a lo que es a una evaluación prenatal, pero algunos no van y como quieran terminan falleciendo. Y los niños se los mueren niños se mueren. de prematurez por problemas respiratorios y de infecciones también que pueden ser prevenibles. Porque tenemos una tasa de mortalidad infantil, pero como dijo ahorita, de la tasa infantil, la mayoría que se mueren son prematuros, lo que estábamos hablando Sí. cuando estábamos, porque nacen prematuros y aumentan la posibilidad de que Ahora, se mueran. ¿cómo está la infraestructura hospitalaria del país? Cuando hablo de Ay, la hospitalaria, luz está me refiero... linda. No, ¿verdad? Lo que Yo pasa es que no déjalo. hice la pregunta y él me dio el chance. Pero ¿cómo está la infraestructura hospitalaria del país para atender Yo a la soy mamá humilde. y al bebé? Pública y privada. Y además de eso, también cómo está la conciencia en el caso del personal humano a nivel global. Yo creo que realmente hay instituciones que están preparadas para esto, no tanto manejar la mamá como el bebé. Pero pienso que hay que tratar de mantener un poco más la exigencia en las normatizaciones a veces, de cómo
hacer esos niveles de atención. Aquí hay ahora mismo lo que se llama la red neonatal de atención, que es una red que se ha ido creando desde el año pasado, para ver cómo los niños que nacen en sitios donde no pueden recibir atención puedan ser trasladados a unidades de atención intensivas neonatales. Y creo que si se pusiera un poco más de interés en este tipo de organización, tal vez podríamos ayudar. Pero fíjate como yo digo, los niños mueren de prematuro porque tal vez el surfactante está y evita el problema respiratorio, pero después que pasan los 28 días se muere de infección, y la infección comienza por aquí. Hasta no usar un guante. Cuando yo era residente, y me acuerdo que iba a la maternidad y los guantes eran envueltos en funditas esterilizados. Y ya tú sabes cuántas veces se esterilizaban. Se dejaban de esterilizar cuando se rompían o cuando ya no aguantaban más calor. Y entonces uno andaba con el guantecito envuelto en papel de estéril ahí para poder examinar a los pacientes. Sé que ahora no es tanto así, pero todavía a veces no hay... La no luz. hay los elementos necesarios para eso. Yo quiero aprovechar la visita de estos especialistas médicos maravillosos aquí en el programa para hacerle un bloque de preguntas. Bueno. La primera es si en el futuro, como está ocurriendo en algunos países desarrollados a nivel beta, a nivel de prueba, los padres van a poder diseñar a sus hijos desde el punto de vista genético. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿a partir de cuándo, después del cigoto, después de la primera expresión orgánica, después de la fecundación, se puede considerar que un embarazo equivale a una vida si tiene derecho? A propósito del debate de la vida desde la concepción. Y vamos a dejar estas dos y entonces que te respondan estas dos. Porque... no, pero ya es una consecuencia de la segunda. Okay. ¿Y qué ustedes opinan de las 3 causales del aborto en República Dominicana y la posición de República Dominicana? Entonces, del diseño aborto frente al genético, mundo? cigoto y las las 3 tres causales. Lo de diseño genético yo te puedo decir que realmente que yo creo que sí. Se puede. La ciencia ha ido, bueno, fíjate, antes tú hacías lo que se llamaba el cariotipo, que no era más que el diagrama o el mapa genético de nosotros, 46 cromosomas, varón o hembra, no tiene problema los cromosomas. 33. Ya no, ya estamos estudiando los genomas, o sea, las cadenas de ADN y ARN el mapa que tienen, de cada uno. Exacto, se están utilizando y se están uniendo. Fíjate que ya llega tanto así que en lo que es la fertilización asistida ya están llegando a decidir el sexo. ¿Qué se hace? Sí, entonces, eso se hace. realmente llegaremos muy lejos. ¿Ese diseño puede prevenir enfermedades a nivel fetal? Sí, ese bien. diseño sí, puede podría prevenir. porque cada vez más vamos atribuyendo las enfermedades a trastornos de los genomas, o sea, de los trastornos de las cadenas se han ido esas enfermedades. Lo del cigoto. En ese mismo tenor, mira, es tanto así lo que es la parte genética, que ahora mismo se está estudiando de lo que es la duración del embarazo desde el punto de vista genético, como una de las primeras causas que tenemos de muerte infantil, como hablamos ahorita, es un embarazo prematuro que nace antes de tiempo. Entonces, hay investigaciones para saber si el tiempo de duración de un embarazo está codificado a mi nivel genético. Así disminuye realmente todo lo que tiene que ver, lo que es la mortalidad. Eficientizar el diagnóstico de la prematuridad. Exactamente, sí, que realmente eso es algo... Lo de la vida, entonces. La vida entra un factor de ahí, interesante que es posible de discutir. Creo que en el asunto de la ciencia, si la ciencia fuera absoluta, todo el mundo estuviera de acuerdo, ya no hubiera ningún tipo de problema. Pero fíjate lo que es lo de la vida. O sea, yo particularmente sé que tú ves, desde que hay una mujer embarazada, a las 6 semanas ya hay vida, ya hay un latido dentro de útero. Hay un latido dentro de útero. Pero si nos vamos desde ahí, ya hay un latido, hay una vitalidad cardiovascular y toda una serie de formación. Pero desde antes, realmente cuando se usa un esperma se une un óvulo, ya que se convierte en células, como llamamos mórula, que inclusive en fertilidad asistida se hace la fertilización fuera, y entonces usted no está creando una vida en ese momento, cuando una es el espermatozoide con el óvulo. Desde la concepción. Estamos hablando de una vida con que genere derecho, derechos. No un sujeto, porque... Sí, pero ese que tú le pones a la mujer, tú entiendes que es una vida que tú le estás poniendo. Pero usted en ese entiende que momento, desde ¿no? la concepción hay vida. Desde las dos unión hay un nuevo ser. Concepción. Hay un nuevo ser, claro. Sí, yo entiendo igual. También. Claro que sí. Porque De la que se fertilidad une el lo óvulo dice. espermatozoide de vida. Ahí el tema de Y finalmente Porque lo de comienza- 3 causales. Sí, comienza a replicarse, una replicación celular y se va creando. Eso es muy bonito, ver cómo va cambiando día por día. Al principio hora por hora, después día y después Entonces una semana. bacteria Y las tres también. causales. Las tres causales, Así las mismo tres es una vida causales. también. Sí, Una infección potencial. Ya. y la infección Las es tres una vida. Las 3 causales.
La opinión sobre las 3 causales. ¿No quieren hablar de eso? ¿Cuál es su posición? Exacto, porque una cosa es la posición personal y otra es la posición muchas veces de nosotros como sociedades especializadas. Ahora, ustedes pueden decir que vinieron al Congreso no a buscarse problemas con la iglesia y terminamos aquí. No, ya. Julio, no, es importante su opinión. Y pueden ser diferentes las posiciones. Yo pienso que no, yo pienso que existen muchos factores en esto. Si comenzamos por el factor religioso, por ejemplo, uno pertenece a un factor religioso donde uno entiende que ahí mismo usted vamos sobre el causal de la... Claro. Ya yo me digo usted es pediatra. Comienza el causal de la... Usted es ginecólogo también. Donde comienza primero el concepto de que si tú consideras que hay una vida desde un momento de una concepción, pues ya tú vas creándote una idea. Entonces, indudablemente que la decisión de saber cuándo o no hay vida, comenzamos esa discusión y no nos vamos a poner de acuerdo. Okay, pero las 3 causales usted la apoya o no. Entonces, la segunda es... Como que está dando un poco de... Lo que pasa es que vamos a la decisión de que las causales son generalmente por si una persona puede decidir, por si un bebé tiene el derecho a nacer. Y o no. se plantea no solo el derecho, 3 causales, posibilitar legalmente interrumpir el embarazo en caso de incesto, violación y por una malformación congénita demostrada. ¿Está de acuerdo con eso? En algunas de las consideraciones nosotros podríamos decir que podría tener que incidir en la decisión. Doctor, pero diga que no, doctor. No, es que son en alguna consideración podría tener. Usted dice, porque según la esquina que dobla, la esquina por lo que él dice, la respuesta es afirmativa. Él dice que no está de acuerdo. Eso es que no. Doctor Garrido. 3 causales, doctor Garrido, ¿qué es lo que estamos discutiendo? 3 causales. La causa, sí. Bueno. ¿Usted está de acuerdo? Que se la va a jugar, que se despenalice. No lo influencia. No lo influencia del embarazo. Entra la ciencia. Realmente uno tiene que analizar cada causa de manera individual. Déjame expresarme. Déjame expresar. Porque no, es que nosotros como científicos no tenemos la palabra sí o no. Pero estamos en lo legal. Estamos en lo legal. No se llenen de miedo, como científico. No, como científico. Hablen. Ahora, yo entiendo que si hay una incompatibilidad con la vida, como hemos tenido muchos casos, ya sea de madre o de bebé, uno tiene que dar la opción a la mamá a que tomara su decisión. Míralo ahí. Espera, Julio. Mira, él quiere decir algo, él no está muy de acuerdo. No, pero adelante, vamos a dejar lo que termine la idea. No, lo que pasa es que Garrido tiene mucho sentido porque él comenzó porque no me dejaron. Yo comencé por lo que es la parte científica como nosotros. Entonces, cuando estaba explicando desde la primera pregunta que tú hiciste, pasé a la segunda, como una causa de poder contestar la tercera. Decía que la tercera, realmente por eso dije que en algunas situaciones tú podrías entenderlo y aún así la naturaleza se encarga de eso mismo. Por ejemplo, en una situación que yo podía entenderlo es anomalías. Un bebé tiene anomalías importantes porque uno la ve y la percibe desde el punto de vista prenatal. No, anomalías congénitas. No, digo yo, y en la violación que usted entiende. Bueno, que ya ahí sería una vida y realmente es una decisión, como dice Garrido, de la mamá. Pero entonces usted está de acuerdo que legalmente se le dé la opción a la madre. La mamá podría tomar una decisión, pero si legalmente no está escrito, entonces... ¿Y usted qué entiende legalmente? El que amarre es al médico. Sí, pero... Que se modifique, doctor. Esa es la pregunta, si estaría de acuerdo en que se modifique la ley para que se despenalice la interrupción del embarazo en esas causas, es lo único. No es que la están mezclando las 3. Sí. Vamos a sacarla. El doctor está con lo de la malformación congénita incompatible con la vida. Con el incesto no. Con el incesto no. Me violó mi papá y me preñó. Una decisión a la cual con nosotros como médicos no creo que podamos incidir. Se va avanzando. Si se logra por lo menos esta parte, nada más quedan 2 causales. Y después se consigue la otra. Julio, aunque sea en 30 segundos. Pero es que la anomalía congénita, los niños se mueren hasta antes de nacer. Aunque la mamá no lo decida, muchos de ellos está bien, pero algunos nacen y son unas cargas enormes para la familia. Se han hecho estudios que se habla de violencia contra la mujer, específicamente en salas de parto. Sobre todo adolescentes que llegan, niñas de 13 o 14 años, y hay médicos, tú no te acostaste, tú no estabas cogiendo gusto, sufre ahora, pare, o sea, la maltratan. Sí. Quiero saber si es cierto o no. Sí, perdón. Pero, la otra pregunta, la dos para que terminemos. El tema de las infecciones. Hay varios casos de familias que argumentan que miembros de esos núcleos murieron por infecciones contraídas en clínicas.
infecciones que se produjeron por debilidad en las medidas de seguridad de esas clínicas. A un punto tal que hay médicos que dicen, si puedes evitar internarte, mucho mejor. Realmente, en la primera pregunta que usted dice sobre respecto a la violencia obstétrica, sí existe. Sin embargo, nosotros tenemos un tema muy interesante a debatir en nuestro Congreso, porque la violencia no va más allá de la parte de decirle que tú aquello, tú lo hiciste lo otro. Es como tú, el tono de cómo tú le hablas al paciente, la forma en cómo tú la humanización. tratas, la humanización de lo que es el parto humanizado, de lo que es hablarle. No es simplemente insultarla, porque el tono de voz influye mucho en lo que tiene que ver y no respetarle sus derechos como paciente obstétrica, de tú decidir por ella en algunas situaciones. Como te pongo un ejemplo, la forma en que ella quiere estar, si ella quiere estar sentada, siempre y cuando no afecte la evolución de su parto, puede estar sentada. No obligarla, mira, no te muevas de aquí, porque te vas, no, si no es una eso es más allá. Bien. Eso por un lado. Y realmente en la parte de infección, sí, mira, en todos los hospitales, en todas las clínicas, hay un porcentaje de infección controlado. Realmente, porque no es absoluto, en el sentido de que no existe infección en ningún sitio. Desde los hospitales más grandes, a nivel internacional, hasta el más pequeño, siempre hay una posibilidad de infección. Lo que hay que, algunos hospitales lo que tienen que tomar es un poquito más de control con el protocolo para controlar las infecciones. Pero siempre va a existir una posibilidad de una infección en un hospital. Finalmente, reiterar la invitación al Congreso. Claro, sí. Realmente nos interesa que estén los médicos para seguir discutiendo tal vez muchas cosas y nos pongamos de acuerdo hasta en las causales inclusive, ¿no? Claro, claro, porque ahí se habla de anomalías. Es importante que el sector médico hablamos tenga... de pérdidas frecuentes y de planificación en el adolescente y también consejería en el adolescente. O sea que yo creo que hay muchas causales. La iglesia no quiere condones. El Congreso es del 21 al 24 de junio de este mes en que estamos, en el Centro de Convención Internacional de Punta Cana. Van a haber unos 38 médicos nacionales. ¿Dónde se dan las inscripciones? En el 565-3500-809, 565-3500, y que realmente van tanto obstetras como pediatras. Sí, para tiene los un participantes. Porque son 3 noches en el hotel. O sea, es como un paquete completo. Claro, con una inscripción también. Sí. Okay. Pues muchas gracias al doctor José Garrido, presidente de Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, y al doctor Francisco Tevenin, quien es el presidente del Comité Científico. Cambio y fuera.